Buenas tardes con todos. Hemos tenido un desperfecto técnico, espero lo hayan solucionado. Por respeto a todas las personas que están aquí y por aquellos que no escucharon bien de pronto, voy a iniciar mi exposición nuevamente. Previo a ello, quiero que por mensaje me confirmen si pueden escucharme para hacer esta transmisión. Una vez recibida la confirmación de que el audio es perfecto, voy a iniciar esta exposición. Muchas gracias por la confirmación. Vuelvo a presentarme. Soy José Paul Gallardo Echeverría y hoy vamos a hablar del interrogatorio y el día de mañana del contrainterrogatorio. No sin antes dejar clara una idea que estaba tratando de dejar claro en la anterior exposición. Para realizar una defensa técnica en un juicio oral, siempre será indispensable contar con una adecuada defensa penal investigativa. La defensa penal investigativa permite que usted pruebe su caso, y para eso está el examen de la prueba, pero también destruya el caso del litigante adversario. Y para eso está, evidentemente, el contraexamen, el contrainterrogatorio. Muy bien, dicho esto, la primera tarea que debe trazarse el abogado en libre ejercicio cuando toma una defensa penal es realizar defensa investigativa. Vamos a hablar en este momento del interrogatorio. El interrogatorio es el examen de su prueba. Fiscalía, cuando presenta su caso, está examinando la prueba que va a demostrar su caso. Pero en un sistema acusatorio existen dos posturas antagónicas, existen dos historias, y quien logre persuadir su historia bajo los estándares de prueba necesarios va a llegar o va a tener la posibilidad merecida de ganar ese proceso, ese juicio oral. Entonces, el interrogatorio es la forma en la cual el litigante puede acreditar su caso. Para acreditar su caso, tendrá que examinar su prueba, tendrá que llevar dentro de ese juicio oral todos los elementos necesarios. Y para ello es indispensable que exista una correcta teoría del caso, de lo cual se va a hablar a detalle en el transcurso de esta semana. Esta correcta teoría del caso, que pueda introducir hechos, que pueda diferenciar los hechos relevantes de los no relevantes, que pueda mencionar aquellos hechos que puede probar, porque en un alegato de apertura usted no puede ofrecer que va a probar hechos y después, durante el interrogatorio, no los prueba. Es indispensable que esa defensa en interrogatorio tenga un orden lógico trazado. Desde lo jurídico hay una estrategia, desde lo fáctico de la teoría del caso hay una estrategia, y evidentemente en el interrogatorio usted plasma esta estrategia. Quiero iniciar en el corto tiempo
que tendremos. Quisiera que hayan preguntas en los comentarios. Quiero también que dentro de los comentarios hagan criterios, haya opinión, porque de esa forma vamos a alimentar el debate. Un interrogatorio es muy diferente en relación al destino del interrogatorio, es decir, a la prueba a la cual usted va a examinar, porque el desahogo probatorio no es el mismo de un testigo frágil, dígase de un niño de 7 años, 8 años, que el de un perito con mucha experiencia profesional. Lo digo porque el interrogatorio dirigido es evidentemente un interrogatorio que entiende la circunstancia precisa de la persona a quien va a examinar. Entonces, vamos a hablar primero del interrogatorio a los peritos. El interrogatorio a los peritos es quizás la parte más avanzada de un interrogatorio correcto. Primera regla de un interrogatorio. Un interrogatorio bien hecho impide o debilita un buen contrainterrogatorio. Por ello, la primera regla para un interrogatorio, en todo aspecto, dirigido a todo público, a todo tipo de prueba a examinar, la primera regla es que sepamos las debilidades de esta prueba que vamos a examinar. Si conocemos las debilidades de nuestra prueba, vamos a saber explicar aquellas debilidades. Porque no explicar esas debilidades, y si esta información la conoce porque el litigante adversario leyó una declaración previa, por ejemplo, si no ocurre aquella situación, en el contrainterrogatorio el litigante adversario va a explotar esa debilidad y no va a ser evidentemente flexible. Lo que va a hacer es un contraexamen dirigido con preguntas sugestivas y cerradas, y estas preguntas sugestivas y cerradas lo único que van a lograr es que su testigo sea desacreditado dentro del juicio oral. Primera regla de un interrogatorio: conocer las debilidades, y si conozco estas debilidades, puedo explicar estas debilidades para que no sean explotadas por el litigante adversario. De esta forma, el interrogatorio a los peritos resulta de especial importancia. Y es de especial importancia puesto que en líneas fundamentales el interrogatorio a peritos tiene 3 puntos fundamentales que los vamos a abordar en este momento. Lo primero que debemos hacer en un interrogatorio a peritos es acreditar su valor como perito. Acreditar el valor como perito, esto es, hablar de su formación académica, hablar de su educación. Entonces ahí surgen las preguntas. Es importante partir con preguntas abiertas. Inicialmente, pues la primera pregunta podrá ser eventualmente sugestiva, pero es importante preguntarle al perito, ¿dónde estudió usted? Y posiblemente el perito le responda, en una universidad de mucho prestigio. Y usted le va a preguntar luego sobre su formación de posgrado. Entonces el perito le va a responder que hizo una maestría en tal universidad, porque él es un experto en esa área, porque él tiene experticia en ese asunto. Luego usted le va a preguntar sobre su experiencia y el perito le va a responder que lleva tantos años trabajando en ese tema, porque normalmente un perito tiene experiencia. Usted le va a preguntar sobre sus especialidades, sobre en qué áreas ha diversificado ese perito. Usted también tendrá que preguntarle cuántas veces ha hecho esa especialidad. Porque si es un perito especializado en exámenes psicológicos a víctimas y usted es un fiscal, usted le va a preguntar cuántas veces ha hecho ese examen psicológico. Y si usted obtiene del perito una respuesta
de que en estos últimos 5 años ha hecho más de 150 experticias como la que viene a defender en este momento, ese perito ha demostrado que tiene experiencia. Otra forma de acreditarle al perito es preguntarle si ha escrito artículos. Y evidentemente, si el perito ha escrito artículos, dará como respuesta que ha escrito artículos. Preguntémosle sobre las conferencias donde asistió, las conferencias que presentó. Preguntémosle si es miembro de organizaciones, si ha tenido premios en la experticia de su profesión. Preguntémosle si ha tenido la oportunidad de testificar antes. Preguntémosle si tiene investigaciones, si ha hecho estudios de campo sobre la especialidad que está en este momento defendiendo. Preguntémosles sobre su actualización dentro de este campo de la ciencia. Una vez que usted haya acreditado a su perito va a ser una prueba fiable para el juzgador, sea letrado o jurado popular. Por ello es importantísimo este primer paso dentro del examen de los peritos. Evidentemente, todo esto que usted le va a preguntar al perito y que acabo de mencionar, usted deberá conocer la respuesta. Vamos a la segunda regla de oro en interrogatorio entonces. No existe peor interrogatorio que aquel que no haya sido preparado y planificado. Porque usted va a examinar su prueba y usted es el abogado que está ejerciendo la estrategia dentro de ese juicio oral. Y si usted no conoce qué puede decir su prueba, el perito tendrá la intención de acreditar su caso, pero el perito no es el experto en el tema jurídico. Él no comprenderá todas las consecuencias jurídicas de los hechos probados que está probando con su testimonio dentro del caso. Y esto genera un gran problema. Usted está simplemente obteniendo información y disparando en el aire. Podrá dispararse en el pie si hace aquella situación. Y la segunda regla de oro, entonces, en un interrogatorio, es saber qué va a decir el perito, el testigo, sea testigo frágil o sea un testigo normal, pero es saber qué va a decir dentro de esa pregunta. Entonces usted está conduciendo al perito a ser fiable, a hacer una prueba fidedigna. Y con esto vamos al segundo punto. El segundo punto trata la imparcialidad. De nada nos sirve acreditar a un perito como el perito más experto en esa área en todo el mundo si este perito no es imparcial. Aquí vamos a decir algo importante. Muchas veces la defensa utiliza la prueba de refutación. Muchas veces la defensa utiliza un perito para probar una defensa afirmativa. Cuando hablo de una defensa afirmativa, hablo de una defensa en la cual quien tiene la carga de la prueba es el abogado defensor. Si usted sabe que su cliente es una persona que actuó por error de tipo de prohibición, que es inimputable, y aquello no está siendo llevado por pruebas a fiscalía, o las pruebas de fiscalía son erróneas o inexactas, deshonestas, y usted sabe la verdad porque usted se ha entrevistado con un perito y ya se ha hecho una experticia, y usted lleva a este perito al juicio oral. Usted no va a engañar a los jueces de que aquel perito hizo su trabajo profesional gratis. Los abogados en libre ejercicio, los abogados litigantes que llevamos peritos para probar hechos, llevamos peritos a los cuales no les ha pagado el Estado. Muchas veces llevamos peritos a los cuales el propio cliente les ha pagado para que realice esa experticia. Entonces, el punto de la imparcialidad
en estos temas tan álgidos puede llegar a ser bastante complicado. Lo digo porque si usted ha contratado a un perito, este perito ha facturado por la pericia que ha realizado y usted lleva al perito a esa audiencia de juicio, sea un caso penal o civil, sea un caso de cualquier materia del ordenamiento jurídico, y usted no pregunta sobre, usted no acredita la imparcialidad de ese perito, el abogado de la contraparte lo va a desacreditar. Y es preferible que usted evite esa desacreditación mediante un buen interrogatorio. Nuevamente nos vamos a la regla número 1. Para esto, evitar un buen contrainterrogatorio es precisamente hacer un buen contrainterrogatorio, cerrando los espacios, porque el abogado litigante de la contraparte, sea fiscal o sea defensa, bueno, en este caso particular que estoy planteando sería fiscal, o sea abogado de la víctima, no va a ser flexible con su perito. Él no va a hacerle preguntas abiertas. Mañana vamos a hablar del contrainterrogatorio. Él va a hacer un contraexamen cerrado y sugestivo. ¿Y qué pasa si su perito facturó por ese examen? Y de la contraparte lo conocen. El abogado de la contraparte, el fiscal que está en la contraparte, les va a decir a su perito, a usted le pagaron por realizar ese informe, diga sí o no. Y su perito tendrá que responder que sí, porque evidentemente él cobró por eso. ¿Y qué pasa si ese contraexamen dirigido llega a topar otros aspectos y deja esto para el final? Evidentemente su perito habrá quedado mal. Pero es diferente si en este caso sensible, porque hay casos donde necesitamos acreditar la imparcialidad mucho más que en otros, pero si en este caso sensible que yo traigo a colación, hago preguntas abiertas como ¿quién le paga? ¿Por qué ha testificado? Si el perito da una respuesta adecuada, fui contratado para hacer esta experticia. Normalmente cobro estos valores. Está facturado, yo facturé, la factura se declaró en el mes tal, del año tal. Evidentemente usted está eh, disolviendo un contraexamen fuerte en el punto de la imparcialidad del perito y lo que usted está logrando con ese interrogatorio es cubrir los espacios débiles de su caso, los espacios débiles de ese peritaje. Y de esta manera tratar de persuadir al juez de que este perito es imparcial. Porque hay que topar otro tema en cuanto al interrogatorio de peritos, que son de los más importantes que se realizan. Un perito, como toda persona que va a testificar, está advertido de lo que es ir a mentir a un estrado, porque mentir en un estrado es un delito. Y este perito no puede salirse del cuadrado que le deja la ciencia para la cual está realizando esta experticia. El perito, si miente sobre la materia de experticia, el perito lo que está haciendo es cometer un delito, está dando falso testimonio y va a ir a la cárcel. El perito no puede mentir. Y eso es importante que también quede claro. Otra cosa sobre la imparcialidad del perito es el asunto del prejuicio. Si un perito conoce del caso, si un perito sabe sobre ese tema, este perito se va a formar un criterio de valor. Y es importante prevenir que aquello sea percibido por el juez. Y qué mejor si el perito no conoce del caso. Porque si el perito no conoce del caso, está haciendo un examen imparcial que no se va a conducir directamente a un resultado probatorio que nos lleve a una consecuencia jurídica dentro del juicio. Y aquí llegan dos materias importantísimas para
terminar de hablar de la imparcialidad. La metodología científica. Vamos a hablar aquí de que el perito precisamente está utilizando el conocimiento científico para llegar a su conclusión. Si un perito, por ejemplo, en psicología, está utilizando un protocolo que es de dominio público, este perito no puede acreditar su caso bajo estándares mínimos. Es precisamente una de las tantas exigencias del caso Dauber lo que nos permite llegar a una conclusión científica. Este perito, si ha sido acreditado como una persona experta, si ha sido acreditado como una persona imparcial, tendrá que ser acreditado como una persona que ha hecho un examen técnico y correcto. Y para ello hay metodología. Continuemos con las preguntas abiertas. Usted va a preguntarle a este perito cuál es la materia específica de su peritaje. Si es un peritaje en psicología, y usted ya demostró que este perito no usa test de dominio público, sino que usa un test con derechos de autor y que tiene tantos años de experiencia y que ha realizado tantas experticias y que si es un perito particular normalmente factura y si es un perito que acudió a más de 100 audiencias y en esas 100 audiencias en unas 30 opinó en contra de su cliente, por ejemplo, usted va a llevarle al perito a hablar sobre la metodología científica. Entonces, si la metodología es correcta, usted de entrada tendrá que preguntar sobre la conclusión o la opinión. Una vez que demostró que cumplió con todos los protocolos, con toda la metodología, debemos llegar al punto más importante, la conclusión, porque esa conclusión es el fundamento probatorio para que sea adecuado al ordenamiento jurídico. Una vez que se llegue a la conclusión, tendremos que preguntar sobre la certeza de esta conclusión. Aquí vamos a hablar del margen de error. Recordemos que un juicio oral es un juicio justo, con reglas claras para dos litigantes adversarios, pero que además tiene estándares de prueba. Los jueces saben que la única forma de destruir el principio de inocencia es con prueba más allá de toda duda razonable, que equivale a un grado de probabilidad muy elevado. Sin embargo, este estándar de pruebas se le ha impuesto a Fiscalía. Y yo creo que hay un común acuerdo entre los colegas de algunos del sistema jurídico romano y del sistema jurídico anglosajón de que es necesario, creo que la opinión es unánime, de que es necesario que para destruir el principio de inocencia en un proceso penal, el grado de probabilidad sea realmente alto por las consecuencias negativas que nos puede causar precisamente una condena errada en un proceso penal. Pero ¿qué pasa si usted está planteando una defensa afirmativa? Una defensa afirmativa. Su cliente actuó bajo estado de necesidad, bajo legítima defensa, bajo error de tipo, bajo error de prohibición. Su cliente es inimputable. Todas estas defensas afirmativas no ameritan un estado de posibilidad tan elevado como lo es, más allá de toda duda razonable, que numéricamente se define muchas veces en un 90% y por ciertos autores como Tribe en un 95%, no es necesario probar una defensa afirmativa con este estado de posibilidad del estándar de prueba tan elevado. Es suficiente con que hablemos de más certeza que duda, que es un criterio en el cual se dirige con la prevalencia de la evidencia, que ya en posibilidades matemáticas establece un grado
probabilístico del 51%, por lo menos. Y si usted como defensor ha planteado una defensa investigativa, después de su defensa investigativa ha planteado una defensa afirmativa, usted estará en la obligación de probarlo por lo menos al 51%. Y si esto es una prueba de refutación, usted tendrá que llevar a esta prueba a un grado de posibilidad que nos lleve, por lo menos, a sembrar la duda razonable. Por eso es importante topar el margen de error, porque si la contraparte topa el margen de error, la contraparte lo hará para desacreditar a su perito. No le hará preguntas abiertas, no será totalmente generoso en ese contraexamen. Es importante que su perito hable en su protocolo de cómo evitó la contaminación. Es importante que hable de todas las formas por las cuales llegó a ese margen, el margen de error es tan bajo. Es importante que explique todo lo que hizo para llegar a esa conclusión. Es importante que explique cómo descartó otras posibilidades, porque el descartar es importante para poder llegar a esa conclusión. Dicho esto sobre el interrogatorio, es importante topar cada uno de los aspectos de este peritaje. Ahora bien, existen otros interrogatorios que son muy sensibles. Yo les propongo que en este punto vamos a hablar de los testigos frágiles, de los testigos débiles. Después de la intervención voy a responder todas las preguntas en todos los comentarios. Una vez que finalice voy a ir comentario por comentario. Pero vamos a hablar de los testigos frágiles. Si tenemos a una niña que ha sido víctima de un delito, o a un niño que ha sido víctima de un delito, o que ha sido testigo de un delito, pues, y si tenemos a una persona con capacidades mentales disminuidas, o tenemos a una persona, a un adulto mayor, con muy poca memoria, o tenemos a un testigo simplemente con Alzheimer, más allá de la edad, si tenemos a una persona con retrasos mentales, una persona que sería semi-imputable o inimputable en cuanto a responsabilidad penal, esto nos lleva a plantear que el interrogatorio no puede ser el mismo que aquel que le hicimos a este perito. Entonces, por supuesto, tenemos que hablar de otro tipo de interrogatorio. Y por eso son las técnicas de interrogatorio a testigos frágiles muy diferentes a las técnicas de interrogatorio a los testigos peritos. Los testigos frágiles son testigos a los cuales no se les puede, esto anotémoslo, es muy importante, no se les puede hacer preguntas abiertas. No podemos abusar de las preguntas abiertas con un testigo frágil porque estos testigos divagan. Evidentemente, hay casos donde no podemos iniciar en un interrogatorio, como le ha pasado algo interesante en los últimos 3 meses. Esa no es la forma de iniciar un interrogatorio. Si lo es decirle a ese testigo, usted estuvo el día tal y la hora tal en ese lugar. Las preguntas introductorias pueden ser sugestivas, porque nos lleva a llevarle al punto. Y desde allí hay que hacer una pregunta cerrada tras otra pregunta cerrada, en lo posible preguntas cerradas para guiar la declaración de ese testigo frágil. Hay que saber diferenciar las preguntas cerradas de las preguntas sugestivas. Una pregunta sugestiva es una pregunta que lleva la respuesta dentro de la pregunta. Si yo le pregunto a un testigo, en este sentido, la puerta de entrada de la casa es roja, es negra o es blanca,
¿Verdad que sí? Estoy haciendo una pregunta sugestiva porque yo le estoy dando la respuesta en la pregunta. Pero si yo le pregunto a ese testigo del crimen, ¿de qué color es la puerta? ¿O de qué color era la puerta de esa casa? Yo no le estoy dando la respuesta en la pregunta, pero hago una pregunta cerrada porque quiero conducir la respuesta, porque quisiera conectar esa respuesta con la respuesta de otro testigo para generar acreditación, para probar algún hecho del caso. Entonces, evidentemente, estoy dirigiendo la declaración del testigo. Evidentemente, llevar un examen a un testigo frágil es realmente una cuestión que acredita, que necesita preparación permanente, que necesita revisión permanente. Dicho esto de las preguntas cerradas, a un testigo frágil, a veces, al igual que un testigo común, a veces tendremos, y esto es otra de las técnicas de interrogatorio, una técnica no muy limpia, pero que se usa en el medio jurídico, a veces tendremos que hacer preguntas sugestivas para hacerle acuerdo de lo que le pedimos que declare. Si a este testigo le pedimos que declare A, que declare B, que declare C y que declare D, y este testigo se olvidó de declarar D, otra recomendación no es algo completamente profesional, pero otra recomendación es hacer la pregunta sugestiva, para que esta pregunta sugestiva haga acuerdo de que tenía que decir D. Cuando esta pregunta sugestiva ingresa, ese testigo se acordó de aquella declaración y tras acordarse de esa declaración, pues habrá que hacer una pregunta de recapitulación, una pregunta cerrada y luego una pregunta abierta e ingresar a la información que queremos obtener de ese testigo. Esto no es muy recomendable, puesto que el juez va a observar aquella situación, pero creo que puede ser un último escape frente a un testigo que ha olvidado, pese a la exacerbada preparación que se le ha hecho para que declare, y de esta forma, pues recordar esa información. El testigo también puede ser un policía. Normalmente los policías son personas que están acostumbradas a ser testigos y no existe, no, digo normalmente, al menos debe ser así en la mayoría de los casos, es así en la mayoría de los casos, normalmente no hay muchos problemas para una preparación. Al policía se le da y se le tiene que dar un alto grado de credibilidad, puesto que el policía, una de las cosas que debemos valorar en los testigos es si tiene un motivo para mentir. Una persona que es coacusado y quiere salvarse de ser declarado culpable y declara en contra de otro coacusado y esa declaración le salva de ser declarado culpable, no tendrá la misma credibilidad que un policía que cumpliendo con una patrulla encontró a una víctima de un delito sexual de 30 años llorando, golpeada, e indicando que de tal lugar la trajeron y la dejaron acá luego de cometerse el delito. Hay circunstancias disímiles que van a ser entendidas por el juzgador. Esto es el interrogatorio a los testigos, el examen de la prueba. Quiero que en este momento pasemos a las preguntas para hacer un ejercicio de respuestas a cada una de las dudas. Voy a ir buscando cada una de las preguntas eh, que se encuentran aquí en los comentarios.
Mucho mejor. Mucho mejor. A ver. Hay una pregunta que me parece interesante que me dice, los peritos, me parece interesante responder, los peritos realizan su informe a como de su conveniencia, pero al momento de sostener su informe en audiencia manifiestan otra cosa. Yo como parte procesal puedo solicitar a un juez una sanción al perito o tendría que ser juicio aparte. La sanción más grave para un perito que mienta deliberadamente va a ser el delito de falso testimonio. Un perito es un técnico especialista en un área del conocimiento que es necesario traer dentro del juicio oral para decidir de forma justa. Y si este perito ha mentido sobre un asunto del área de su conocimiento, podemos discutir la nulidad de ese juicio oral, podemos discutir lo que en la legislación norteamericana le llaman, pues presentar una promoción de juicio oral, de juicio nuevo, para que el juicio oral se realice de nuevo, puesto que se ha resuelto con base a nuestros sistemas latinoamericanos. Tenemos la nulidad, este juicio oral se ha elevado con base a un informe pericial falso, cuya falsedad fue causada por el delito, por el perito de forma dolosa, y esto debemos corregirlo. Es acreditado un peritaje ordenado por el juez, ya que el que solicita a las partes es impugnado, tiene validez los dos peritajes, solo es válido el autorizado por el juez. El hecho de que el juez haya autorizado, haya ordenado, etcétera, no involucra que usted como abogado, como sujeto procesal que defiende los intereses de su cliente o del Ministerio Público, o sea un juicio penal o un juicio civil, no significa que usted no tenga que acreditarlo, creo que toda esa información tiene que ingresar dentro del foro interno del juez. Preguntan si los peritos particulares carecen de objetividad, más bien parece comentario, dado que han sido pagados por un particular, mas no por el Estado, así que es probable que carezca de credibilidad ante el juez. Inicialmente, el perito particular no tiene la misma credibilidad que el perito del Estado. Pero recordemos que un perito es una persona que no puede salirse de un cuadrado que se llama conocimientos de la ciencia pericial, sobre la cual va a declarar. Entonces, mientras cumpla esos parámetros mínimos, debe tener por sentado validez. Imaginemos un proceso civil donde cada sujeto procesal ha contratado un perito. Si no es así, por el hecho de ser contratado por un particular, imaginemos que solo los peritos del Estado tendrán valor. Eso puede ser un proceso penal bastante equivocado dentro de los criterios de validez de un perito. Se puede que ambas partes contraten a un mismo perito, en este caso lo propone el juez o las partes, me parece algo muy saludable dentro de un proceso civil. Acreditar al perito es cuando tuya la prueba, cuando es lo contrario, se puede el litigante apoyar con un experto para el contrainterrogatorio. Es precisamente de lo que estamos hablando. Tu prueba tendrás que acreditarla, pero para desacreditar la prueba del adversario es necesario asesorarse con un experto del mismo área. ¿Por qué? Porque ese experto le va a decir que en este caso en concreto el perito obvió este espacio del protocolo y si eso no consta en el informe, si eso no ha sido desarrollado para llegar a la conclusión, el perito tiene un gran problema para sustentar su informe. Pero existen dos caminos, o volverse especialista en esa área o consultar con un profesional. Con el pasar de los años,
estas consultas van a irse profundizando para llegar a otros temas y manejar y desarrollar las destrezas del contrainterrogatorio. Es importante saber interrogar a los peritos. ¿Qué pregunta sería clave para poder, lo lamento mucho, no entiendo esta palabra, fesistimar? Se supone que cuando se lleva un perito es sobre el caso que está defendiendo. El perito debe saber cómo el defensor va a desenvolverse, porque él sabe que, y claro, el defensor tendrá que ponerse de acuerdo con el perito que llevó. Esto sucede, el defensor tiene que planificar el interrogatorio con el perito. Sin embargo, es muy peligroso que usted le diga al juez que el perito se sabe de memoria todo el caso, o que el juez perciba que el perito se sepa de memoria todo el caso. Porque si el perito se sabe de memoria todo el caso, el perito puede, o al menos tiene la posibilidad de dirigir ese peritaje supliendo ciertas cuestiones de la ciencia, maquillando quizás resultados. Es mucho más impecable que usted le diga al juez que este es un perito que no sabe que dijo Pepito ni Juanito, sino que este es un perito que vino a hacer la pericia para la cual lo contrataron. Agradezco a todas las personas que mandan saludos desde diferentes países. Lo que plantea es desvirtuar al perito en cuanto a experiencia. Si me permiten una opinión personal, el hecho de que un perito no tenga experiencia no necesariamente puede desacreditarlo por completo, pero si ponemos la situación inversa, usted es un perito con mucha formación académica y mucha experiencia, está prácticamente acreditado. Apoyarse con un técnico pericial es una gran recomendación para realizar este tipo de interrogatorios a los peritos. Agradezco a todos los comentarios. Me preguntan qué pasa si el perito no factura. Bueno, pues aquí hay un gran problema. Todo trabajo profesional tendrá que ser facturado. Creo que una gran forma de llegar a la cárcel es no facturar los dineros que ingresan. Creo que es importante que el perito facture. Vamos a continuar con más preguntas. Hay que actualizar esto. Aquí tengo la posibilidad de leer las preguntas. Vamos a ver. No. Esta es una pregunta que me permite retroalimentar. ¿Cómo se clasifican los testigos? Hay testigos frágiles, hay testigos expertos en un área del conocimiento, hay testigos que de lo que hablamos tendrán que tener interrogatorios diferentes. Si el testigo se olvida la información que nosotros queremos que diga, podemos hacer el ejercicio de refrescar memoria. Esta es otra de las técnicas de interrogatorio muy necesarias para llegar a los objetivos de este examen. Refrescar memoria es que llegue a las manos del testigo una declaración previa que luego de leerla pueda comentar la razón por la cual o la información por la cual fue llevada al juicio. Una cuestión muy importante al momento de refrescar memoria. Si usted señala con el dedo dentro de la declaración previa o en el proceso, la declaración previa está subrayada con esferos,
Por ejemplo, con un resaltador, esta es una forma de pregunta sugestiva, puesto que usted le está induciendo a que lea esa parte e incluye esa información en esa parte. En un asunto, el perito en psicología refirió en su dictamen que la menor le dijo que su abuelita le permitía tener relaciones sexuales. Y al preguntarle a la menor, ésta le dijo que jamás mencionó esto, el perito era de la parte contraria, aclaró, fue materia civil. Y terminó en que se dio la pérdida de la patria potestad, pero si hubiera sido materia penal, ¿qué pasa con ese perito de falso testimonio? Para ser calificado de falso testimonio tendremos que demostrar de que el perito ha mentido. Puede mentir sobre algo que hizo con el peritaje, puede mentir sobre lo que dice la ciencia en esta materia por la cual fue traído a declarar, pero si es algo que ha referido otra persona, él no está ahí como testigo de oídas, él está ahí como un perito técnico, pero si otra persona lo ha referido, en este asunto tenemos que decir que este perito no está falseando la información, simplemente está transmitiendo una información que se le ha incluido. Quiero pensar en la sanción que es para un policía que miente, mentir en un juicio oral. Evidentemente todos conocemos aquí falso testimonio y de esta manera pues podemos llegar a una sanción. La diferencia entre una pregunta sugestiva y conclusiva, ya que la línea entre ambas es muy delgada y en ocasiones en el desarrollo de una audiencia en un contrainterrogatorio le agregamos el sí, el no. Los jueces desechan la pregunta indicando que es una pregunta conclusiva y por lo tanto se desecha. Una cuestión muy importante, una pregunta sugestiva siempre va a dejar la respuesta en la pregunta. De hecho, es la técnica de contraexamen. Pero llegar a una pregunta conclusiva es precisamente llegar a una conclusión inductiva. Un testigo frágil, niño o adulto mayor, que será interrogado en juicio, ¿es posible prueba anticipada? Sí, como todos conocen, la prueba anticipada es aquella que se realiza antes del juicio oral. Esta prueba anticipada es una parte del juicio oral que se ha dado mucho antes y aquí tendrá que existir inmediación y contradicción. Esto es posible, la prueba anticipada tiene criterios y es posible en algunas legislaciones en la medida en que exista la necesidad de que sea prueba anticipada. Para poder cambiar de técnica de interrogar debemos pedir al juez cambio de técnica jurídica. Cuando son testigos frágiles, ya que objetará la parte contraria, el juez se le concederá. Para acreditar imparcialidad es suficiente con que el perito manifieste quién le pagó, para qué y qué caso manifieste que no conoce el caso. Comparto mucho este comentario. Desacreditar el perito es para la contraparte. Saludos, doctor. Un perito que realizó un peritaje en un caso por los mismos hechos y realiza otro peritaje de diferente delito con los mismos hechos del primer delito. ¿Es válido el peritaje? Yo creo que me reservo una respuesta teniendo más circunstancias para la pregunta que usted ha formulado. Se puede objetar el interrogatorio. Hay algo importante dentro de las objeciones. No solo se objeta preguntas, se pueden objetar alegatos, se puede objetar prueba, todo aquello que pueda ser desnatural jurídicamente. De la contraparte, a ver. ¿Qué cantidad de preguntas es recomendable hacer? Creo que es una pregunta muy importante, creo que amerita muchas respuestas. Los litigantes más expertos, con más experiencia,
algunos buenos maestros que han estado dentro del litigio técnico, algunas legislaciones, algunas con un sistema acusatorio más puro, más avanzado, eh, recomiendan que el interrogatorio sepa obtener la información que pueda probar tu caso. Si es posible hacer un interrogatorio en el menor tiempo posible, en un poco menos de tiempo, yo creo que puede ser eficiente, pero es importante que se cumplan los objetivos del examen. Me dedico a materia laboral, pero en la valoración del dictamen lo que importa es que las conclusiones estén apoyadas en un estudio congruente, acucioso, lógico, objetivo y sobre todo contrastado en imágenes. Podría volver a mencionar las reglas del interrogatorio. Es importante que nosotros digamos la primera regla. La mejor forma de evitar un buen contrainterrogatorio es formular un buen interrogatorio. Una segunda regla que podemos mencionar de lo que hemos dicho en esta exposición va precisamente a cuestiones de cómo dirigir este interrogatorio en razón del testigo que tengamos. Y una tercera regla que considero la hemos mencionado, la hemos explicado, que el interrogatorio es algo que debe prepararse. Entonces, dicho lo dicho, hay que saber identificar las debilidades del caso, primera regla y importantísima, para evitar un buen contrainterrogatorio. Tenemos que direccionar este interrogatorio al tipo de testigo que tenemos y finalmente tenemos que decir, y importante decirlo, tenemos que preparar muy bien este interrogatorio para que existan, para que se cumplan todos los objetivos de este interrogatorio. Me hacen una pregunta, si el perito del Estado no tiene especialidad, solamente tiene una certificación hecha por la propia Procuraduría, ¿qué valor probatorio puede o no tener? Aquello es una consideración importante del juez. ¿Qué tanto ha llegado el perito en esta formación académica? Si es suficiente. El caso Dauber, quiero traer a colación el caso Dauber. Quiero invitarles también a que revisen un poco sobre el caso Dauber. Creo que es un caso emblemático que nos deja criterios bastante objetivos para poder valorar la prueba, para darle ciertos grados de credibilidad a la prueba. Es importante que nuestros ordenamientos jurídicos, vamos a hacer una pequeña introducción para responder esta pregunta, y es importante que nuestros ordenamientos jurídicos tengan, en cierta medida, criterios de valoración de la prueba indispensables para que se generen ámbitos de control intersubjetivos. Esto es, que podamos controlar las decisiones de los jueces, que podamos guiar las decisiones de los jueces. Para guiar las decisiones de los jueces debemos tener parámetros. Debemos tener parámetros objetivos, previos, concretos, razonables, que nos permitan llegar a una correcta valoración de la prueba. A ver. En este aspecto debemos topar el caso Dauber. El caso Dauber es un caso emblemático en el cual se decide sobre la validez de esta prueba científica. No es lo mismo
hablar precisamente de una declaración de una persona que simplemente ha visto los hechos. Entonces, el caso Daubert nos lleva a valorar algunos elementos, entre ellos si esta técnica o teoría ha sido probada. Si esta técnica o teoría ha sido probada, nos permite llevar precisamente a esas conclusiones sobre la validez de esta prueba científica. Vamos a continuar con las respuestas. Un ejemplo de refrescar memoria. Para refrescar memoria es indispensable que el abogado sepa llegarle al testigo, sepa darle una guía y de esta forma sepa evitar hacer preguntas sugestivas al momento de refrescar memoria, no hacer sugerencias sobre dónde debe leer y dónde no. En este punto es indispensable que llegue la declaración previa, que lea, que tenga todo el tiempo del mundo para poder revisar la declaración previa en su totalidad, para poder recordar lo que había dicho. Muchas veces las declaraciones del juicio oral son varios meses después de las declaraciones previas que haya tenido ese testigo. Entonces, si esta declaración previa ha sido leída por el testigo, usted puede, con esta declaración previa, empezar a realizar preguntas, retroalimentar. Regresemos. Y usted ingresa de nuevo en la mente del testigo y el testigo va a declarar. Y había dado una recomendación antes de esto, antes de las técnicas de refrescar memoria. La pregunta sugestiva, para recordarle al testigo la información que tendrá que decir, es una pregunta que va a ser objetada por fiscalía, porque usted le pidió al testigo que declare A, B, C o D. Y si el testigo olvidó D y usted le pregunta D con una pregunta sugestiva, usted le ha recordado la información. Por ello es importante y una conclusión, que en el interrogatorio exista bastante preparación con el testigo. Sin lugar a dudas, no existe un buen interrogatorio aquel que no haya sido preparado. Es su prueba. Usted puede preparar su prueba. Y aquello es de mucha dedicación dentro del ejercicio profesional. Hablar de interrogatorio también nos lleva a hablar de objeciones. ¿Qué preguntas debemos evitar? Y es importante que el interrogatorio dirigido al testigo que está dentro del estrado cuide de no hacer preguntas que puedan ser objetables. Aquello debe ser tratado, por supuesto, dentro de otra exposición. Espero haber respondido todas las preguntas, haber estado muy cerca de ustedes con las opiniones, con las preguntas realizadas en esta exposición que hemos hecho la tarde de hoy. El día de mañana vamos a hablar directamente del contrainterrogatorio, de cómo cumplir las metas para llegar a un buen contrainterrogatorio. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado en escuchar estas breves palabras. Les felicito por estar pendientes de los eventos académicos, de la cuestión del debate y enriquecimiento jurídico, y les invito a seguirme el día de mañana y a seguir las próximas exposiciones que abordarán algunos temas en específico. Vuelvo a agradecer nuevamente a los organizadores y a quienes me han dado esta oportunidad y les envío un fuerte abrazo a todos.